Mis hermanos, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano, pase usted. Buenos días, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Estamos contentos de alabar el nombre del Señor también. Y ahora pues vamos a estar más contentos, vamos a ir a la palabra de Dios, que es nuestra guía, que nos va a mostrar también la dirección que debemos de tener por medio de ella en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 24, y vamos a ver ahí, hermanos, un episodio de la vida del apóstol Pablo. Sin duda que cuando uno viene a la vida cristiana, uno a veces cuando no es bien enseñado, le dicen que va a tener una vida de comodidad, una vida de bendiciones, y cuando hablamos de bendiciones, pues nuestra mente cuando está en la carnalidad, pues piensa en las cosas materiales solamente, piensa solamente en aquello que ve y que siente y que lo que puede tocar a su alrededor, y eso solamente se convierte en bendiciones. Ya vimos que eso es lo último que Dios quiere darnos. Las bendiciones de Dios son que aprendamos a tener un conocimiento de Él, que aprendamos a temerle, que aprendamos a usar el discernimiento, porque todo ello nos va a guiar nuestra vida lejos de la maldad, lejos del pecado, y vamos a poder gozar de la comunión y de la presencia de Dios con nosotros día tras día. Y cuando nosotros entonces vemos las bendiciones de Dios, vamos a ver que la bendición de Dios va a consistir en hacernos a la imagen de Jesucristo. Esa es la bendición o el propósito que Dios persigue en cada uno de sus hijos. Y para esto va a usar muchos medios. Ya habíamos visto que los medios que usa nos guía, nos enseña a través de su palabra, su voluntad, pero también como consecuencia de nuestra naturaleza que está caída, pues se tiene que usar muchas veces las tribulaciones, las persecuciones, para mantenernos orando y cerca de Él. Entonces ese es uno de los métodos que Dios utiliza, y es cuando el miércoles pasado hablábamos de cuando las bendiciones vienen disfrazadas de mendigos. Y eso se oye un poco raro, ¿verdad? Pero así es como Dios opera. Y aquí en la vida de Pablo vamos a ver en este capítulo 24 del libro de Hechos cómo Dios también obra en la vida de Pablo a través de todas estas persecuciones, y tiene en este episodio, en este capítulo, tiene que ir a defenderse delante de las autoridades romanas de las acusaciones que le estaban haciendo sus contemporáneos judíos. Entonces el libro de Hechos, hermanos, a propósito, es un libro muy interesante, ¿verdad? Es un libro que habla acerca de la transición que hay entre el judaísmo y el cristianismo, cómo va desarrollándose el cristianismo y el judaísmo va decayendo. También es un libro de donde se han sacado muchas doctrinas, y aunque no es el propósito del libro de sacar doctrina, usted ha visto, por ejemplo, que muchos grupos han sacado ahí la doctrina de la venida del Espíritu Santo, que se reparte como lenguas, y esperando que ese acontecimiento pase otra vez y otra vez y otra vez en las diferentes reuniones que tienen estos grupos. Pero no es el propósito. El libro de Hechos, cuando lo vamos a estudiar, lo tenemos que ver como un reporte periodístico de Lucas. Lucas se encargó de recopilar toda esta información, y así, por ejemplo, cuando vemos que muchos se bautizaban en el nombre de Jesús, y se levantó un grupo que dice ahí, pues solamente en el nombre de Jesús hay que bautizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Hechos está. Pero si lo vemos como realmente fue escrito, como un reportaje, una recopilación nada más que hizo Lucas, Lucas entendía que cuando decía el nombre de Jesús, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, se refería a lo que Jesús enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí no hay contradicción, aunque estos grupos se han levantado diciendo solamente en el nombre de Jesús tenemos que bautizarnos. Si se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está pervirtiendo la palabra de Dios. Así enseñan, pero porque no conocen el trasfondo, la manera de escribir, todo eso se tiene que analizar cuando uno interpreta la Escritura. Entonces ahí ya va sacando la doctrina, no hay contradicción entre la palabra de Dios, todo armoniza, y es la palabra y la regla de Dios para con nosotros. En este caso, en el capítulo 24, vamos a ver cuando aquí Pablo se tiene que defender ante las autoridades romanas, y vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir analizando qué tiene que ver eso con nosotros.
¿Cómo influye en nuestras vidas esto este acontecimiento en la vida de Pablo? Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? El apóstol Pablo había sido apresado, lo habían agarrado los judíos. Y los judíos, pues ya sabe usted cómo juzgaban. Recuerda el juicio al Señor Jesucristo, donde lo agarraron, lo juzgaron precipitadamente, pasaron por alto muchas leyes que no debieron haber pasado si hubiera sido un juicio justo. Y después, apresuradamente, lo llevaron a la muerte, a la crucifixión, según para ellos apresuradamente, ¿verdad? Pero no sabían que estaban cumpliendo el designio de Dios para salvación para nosotros, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Entonces aquí eso es lo que había pasado con Pablo. Lo habían agarrado, estaban tratando de juzgarlo apresuradamente para llevarlo a la muerte, pero en ese tiempo Pablo, siendo también ciudadano romano, tenía que ser juzgado por las leyes romanas. Viene ante Lisias, que era el que estaba encargado en ese momento, y Lisias lo libra porque los judíos ya le estaban haciendo violencia, es decir, ya lo estaban golpeando, ya lo querían matar en ese momento. Entonces Lisias se lo quita, no. Primero hay que juzgarlo de acuerdo a las leyes romanas, y si es culpable, entonces se le dará su merecido, pero si no, pues entonces hay que darle lo justo. Entonces todo esto es lo que había pasado anteriormente. Entonces los judíos, al serle quitado Pablo, pues vienen delante de Félix, que estaba ahí un poco más alto que Lisias, y cuando llevan a un hombre que se llamaba Tértulo. Ahora, este hombre era un orador, dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es un orador? Una persona que ha estudiado el arte de hablar delante de la gente, que puede hablar con elocuencia, que puede convencer a las personas acerca de lo que está diciendo. Usted va a ver, por ejemplo, que hay vendedores que son oradores, ¿verdad? Que le venden hasta lo que no necesita usted y le están dando, mira, esto es esto, y dominan la oratoria de las ventas en este caso, de una manera tal que le venden cosas que, bueno, ¿y para qué compré esto? Luego dice usted, ¿para qué quiero esto si no me va a hacer falta? Bueno, pues los judíos se llevaron a Tértulo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convencer a Félix de que Pablo era culpable. O sea, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Estamos viendo una confabulación de un grupo que estaba persiguiendo a alguien que estaba predicando la palabra de Dios. Ahora, recuerde usted lo que estudiamos en la mañana: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Ahora, esto va en contra de la doctrina que se ha estado enseñando de que el Hijo de Dios no va a sufrir, de que el Hijo de Dios no va a padecer porque es un Hijo de Dios. Ahora, recuerde lo que hablábamos, ese pensamiento lleva a la idea de que si somos hijos de Dios, entonces somos príncipes. Y si un príncipe, pues es un príncipe, tiene que vivir de una manera acomodada, sin sufrimiento. Eso está muy lejos de la palabra de Dios, de la Escritura. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, estamos viviendo en un mundo que tiene su sistema de valores, un sistema de valores que va en contra de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es para ser obedecida, para ser defendida, tal como dice Pablo, por ejemplo, a Timoteo, cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ahí habla acerca de la responsabilidad de nosotros, los miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que somos defensores de la verdad, que nos vamos a poner en pie de lucha contra aquellas corrientes que vienen en contra de la verdad, que vamos a ser capaces de defender lo que la palabra de Dios es, porque es la verdad.
A eso se refiere cuando Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo era baluarte de la verdad, era columna. Y cada vez que salían pensamientos contrarios al cristianismo, Pablo los confrontaba. Pablo luchaba contra ellos. Recuerde lo que hablamos en la mañana. Estamos viviendo un mundo de una nueva moralidad. Pero no quiere decir que porque sea una nueva moralidad es buena. La moralidad buena es la que la palabra de Dios enseña. Es la vida como Dios le enseña, así. Y cuando nosotros llegamos a ser conocedores de la palabra de Dios, entonces entendemos lo que es la nueva moralidad y ya vemos cómo combatirla, pero la tenemos que combatir. He oído a cristianos que dicen, no, pues yo no me meto en problemas, yo respeto el punto de vista de todos. Créame que eso no es cristianismo. Créame que eso no es el que no puede defender su fe porque teme ofender a las personas. Ese no está viviendo la vida cristiana. No está haciendo lo que hizo el Señor Jesucristo. No está haciendo lo que hizo Pablo. No está haciendo lo que hizo Pedro. No está haciendo lo que hicieron los apóstoles. Y no está haciendo lo que mandó el Señor Jesucristo a hacer. ¿Qué mandó el Señor Jesucristo a hacer? La gran comisión que es, hermanos. Ir y predicar el Evangelio. Enseñándoles a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosas tenemos que guardar? Que Él nos ha mandado. Su palabra. Y su palabra va a confrontar la moralidad del mundo. Es lógico, ¿verdad? Que entonces, si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, vamos a caer mal a personas que están viviendo en la moralidad de acuerdo al mundo. Pero así es la vida cristiana. Así está diseñada por Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino aquí, y lo vimos el domingo anterior, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, la correcta enseñanza, la correcta doctrina, el correcto pensamiento que todo hombre debería de tener, venía a este mundo. Sin embargo, la Escritura dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más su moralidad, su estilo de vida, su manera de vivir en pecado, que la enseñanza del Señor Jesús, que su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque su pensamiento no concordó con el que había en el mundo. Y eso va a seguir siendo todo el tiempo, hermanos. Si usted es del Señor Jesucristo, usted, su manera de vivir, su manera de creer, su manera de pensar, su manera de hablar, no va a concordar con la manera del mundo y padecerá persecución. Ármese de ese pensamiento. Es lo que nos dice Pedro, por ejemplo, en sus cartas, cuando dice, puesto que el Señor padeció por nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es algo lógico, hermano. No podemos, no sé de dónde viene esa enseñanza de que el cristiano va a vivir una vida cómoda, tranquila, llena de bendiciones. Y cuando se habla de bendiciones se refiere otra vez exclusivamente a todo lo material. Esa es una enseñanza totalmente alejada de la Escritura. No tiene fundamento, cae fácil interpretando la palabra de Dios. Eso es lo último que Dios quisiera darnos. Lo primero que Él nos quiere dar es que tengamos temor de Él, que tengamos conocimiento de Él, que aprendamos a vivir una vida de rectitud, de justicia. Eso es lo que Él busca en cada uno de nosotros, como hijos de Él. Bueno, entonces Pablo todo eso tenía y había confrontado a los judíos no solamente en su doctrina. Recordemos nosotros que el cristianismo sale del judaísmo, de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley eran sombras del que había de venir. Pero ¿se acuerda usted que los rituales, las abluciones, los sacrificios, todo aquello era sombra de Jesucristo? La ley era para mostrar qué es lo que iba a hacer Jesucristo cuando viniera. Cuando llegó Cristo y Pablo entiende quién es Jesucristo y cómo se cumple en Él todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, entonces Pablo dice, pues sí, vamos a seguir a Cristo. Se pone él a predicar de Cristo, pero esto no le gustó a aquellos que todavía querían seguir en las sombras, que querían seguir en los rituales, porque ya tenían un estilo de vida amoldado a su pecado, siguiendo los rituales. Entonces, este estilo de vida no quería ser perjudicado, no quería ser tocado, no querían que cualquier corriente que viniera, pues lo moviera, ¿no? Así vivimos en paz, vivimos tranquilos, así como estamos bien, nada pasa. Roma así nos tiene controlados, pero estamos libres hasta cierto punto. Es la vida esa del creyente, hermanos. ¿Qué piensa usted de ese pensamiento que le di? Yo como cristiano no me meto en problemas,
respeto el pensamiento de cada uno y vivo tranquilo. ¿Qué piensa usted con eso? Es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué haríamos con palabras como aquella que dice Pablo, por ejemplo, de que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas? Tendríamos que borrar la Biblia, ciertas porciones, ¿verdad? Para entonces tratar de pensar, no, pues yo no quiero problemas. Si usted es cristiano, va a tener problemas aunque no los quiera. Esa es la manera como Dios nos hace acercarnos a Él, nos hace formarnos a la imagen de Jesucristo. Y aquí Pablo, ¿usted cree que Pablo quería estar ante Félix? ¿Usted cree que Pablo quería estar prisionero del Sanedrín judío? No quería, pero ahí estaba. Ahí estaba. O sea, ¿qué es lo que pasa? Llega Tértulo, y este hombre Tértulo empieza a querer endulzarle el oído al gobernador Félix. Ya leímos lo que le dijo, ¿verdad? Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix. Pero así hablando de una manera de un orador, no como se lo estoy leyendo yo, sino como así, con mucho énfasis y mucha miel, hermanos. Es lo que estaba haciendo aquí Tértulo. ¿Qué es lo que pasa? Ya no le voy a seguir leyendo lo demás porque ya se lo leí. Vamos al 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal al gobernador, el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Vamos a ver la defensa que Pablo va a hacer, ¿verdad? Porque el cristiano puede presentar defensa de su fe, claro que sí, pero necesita conocer su fe, necesita estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios para poder defender su fe. Dice Pablo de esta manera: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Qué había subido a hacer Pablo a Jerusalén? A adorar. No había subido a hacer otra cosa. Y no me hallaron disputando con ninguno, no me hallaron peleando con nadie, ni amotinando a la multitud. O sea, eso lo castigaba mucho el Imperio Romano. El Imperio Romano se encargaba de que todos los gobernadores que ponía mantuvieran la paz en todos sus territorios conquistados. Cuando veían algún síntoma de insurrección, lo que hacían era que mandaban a las tropas romanas para acabar con esa rebelión y mantener la paz en el imperio. Entonces los judíos lo que trataban de hacer era de que se mantuviera en calma todo, pero ellos controlando a su manera. Entonces, ellos estaban acusando a Pablo de insurrecto, de sedición. Sedición quiere decir de levantar también a la gente en contra del gobierno. Eso estaban tratando de acusar a Pablo, pero falsamente, porque Pablo no estaba haciendo nada de eso. Solamente estaba predicando la palabra de Dios, y en esa predicación de la palabra de Dios les molestaba porque tocaba su mala manera de vivir. Y lo trataban de acusar para que entonces el Imperio Romano se encargara de Pablo y lo eliminara. Usted ya vio, por ejemplo, cómo le llamaron al principio que leímos. Este hombre es una plaga, una peste, es lo que significa. Ahora, ¿usted se sentiría contento de que alguien le dijera que usted es una plaga? Que es una peste. Pues eso es lo que Pablo aquí estaba recibiendo. Estaba recibiendo este insulto pensando, ¿verdad? El acusador o los acusadores, que de esta manera el Imperio Romano iba a matar a Pablo. Así es una plaga que está levantando a la gente que quiere alborotar a la multitud en contra del imperio, pues lo acabamos y se acabó la insurrección. Se acabó el problema. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Qué sigue diciendo aquí? Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y aquí hay un ejemplo para nosotros. Nos pueden acusar de muchas cosas, hermanos, pero la bendición del cristiano es que de lo que le acusen no haya pruebas, no sea culpable de lo que le están acusando. Es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo una bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan, diciendo mal, mintiendo. Ahí son bienaventurados. En este caso a Pablo le estaba quedando la bienaventuranza,
lo estaban acusando, lo estaban vituperando, lo estaban insultando de cosas que realmente él no estaba haciendo, por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo era entonces aquí bienaventurado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted quisiera ser bienaventurado así? Delante de un tribunal acusado, pero falsamente, por el nombre del Señor Jesús. Bienaventurado aquel, dice el Señor Jesucristo. Bueno, sigamos aquí. Pero esto te confieso, en el versículo 14, que según el camino que ellos llaman herejía, bueno, aquí hablando del camino estamos hablando del cristianismo. A eso se está refiriendo Pablo, que ellos llaman herejía. Aquí la mejor traducción sería secta, que ellos llaman secta. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muy bien, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos? Está presentando su defensa, pero utilizando ¿qué? ¿Qué está utilizando? La palabra de Dios. La palabra de Dios había llegado a ser algo tan central en la vida del apóstol Pablo, tan relacionado con su vida, que cuando va a presentar la defensa, presenta palabra de Dios, hermanos, que es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Como dijo él en Efesios, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Allá también en Colosenses lo podemos encontrar. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. ¿Para qué? Para que cuando hablemos edificación. Hablemos cosas que convienen, que van a ayudar a las personas a crecer espiritualmente. De Pablo aquí empieza a presentar defensa utilizando la palabra de Dios. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Ante quién? Primeramente. ¿Ante quién? Ante Dios. Y lo otro, ante los hombres. Ahora, tener una conciencia sin ofensa de los hombres no quiere decir no reprenderlos por su pecado. Recuérdelo. Pablo siempre reprendía al que estaba en pecado. Recuerde cuando reprendió a Pedro cara a cara. Allá en Antioquía, cuando Pedro estaba simulando, estaba haciendo una vida de hipócrita. Y Pablo lo reprende públicamente. Tener una conciencia sin ofensa ante los hombres quiere decir que usted no le hace daño a nadie o no le hace injusticia a nadie. Eso significa. Es algo diferente. Pablo sí reprendía para bien de los demás, pero no le hacía mal a nadie. Al contrario, siempre hacía bien. Nunca confundamos los términos, porque a veces decimos, ahí está, mira, para no ofender a los hombres, si alguien está en pecado no le digas nada para que no se ofenda. No es el sentido de la Escritura. El sentido de la Escritura de ofensa es cuando usted va a ofender a alguien con un propósito malsano de dañarlo. Eso es ofensa. Eso es lo que la Biblia sí nos dice. No, eso evítese en cada uno de vosotros. Pero cuando usted va a llamarle la atención a alguien porque anda mal, eso no es ofensa. Eso es bendición, porque le está mostrando el camino correcto y él, si lo quiere seguir, se librará del pecado. Ese es otro término muy diferente que no tiene que ver con esto que Pablo está diciendo aquí. Cuando dice sin ofensa delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay que tener mucho cuidado, porque es el nuevo evangelio que está siendo predicado, que es el evangelio de la tolerancia, enseña eso, que la ofensa de los hombres es decirle su pecado, y no. Eso no es ofensa. Eso es cuando usted va a llamar a alguien para que salga de su pecado. Y eso sí lo tenemos que hacer. Eso nos manda la Biblia a hacerlo. Entonces aquí cuando Pablo dice esto yo no estoy procurando el mal para nadie, de una manera malsana, que yo quiero dañar a la persona. Estoy sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres, porque va a haber resurrección de los muertos, va a haber juicio. Y en ese día yo quiero presentarme de una manera íntegra delante del Señor. ¿Usted cómo se quiere presentar delante de Dios? Un día se va a parar delante de Él, así como yo también. Un día nos vamos a parar delante del Señor. ¿Y sabe qué nos va a juzgar? Su palabra. Su palabra nos va a juzgar. Por eso tenemos que vivir conforme a ella. Por eso Satanás es bien astuto cuando enseña que la Biblia ya no tiene más relevancia en este tiempo,
que la Biblia ya quedó como un libro obsoleto, que la Biblia ya no la debemos de usar. Mejor busquemos la comunión con Dios, el compañerismo, y dejemos de lado la palabra de Dios. Es bien astuto. ¿Por qué? Porque como por la palabra vamos a ser juzgados. Mientras menos vivamos por la palabra, para Satanás mejor. Porque no sabemos. Ignoramos lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir conforme a la palabra si la ignoramos? Entonces, eso es, nunca deje la palabra de Dios. Aunque vengan los cantos de sirena, no hombre, ahora la comunión es cara a cara y Dios se te aparece y te dice las cosas. No, eso es puro cuento, hermano, no lo crea. Jamás será eso conforme a lo que dice la Escritura. Digamos aquí, dice 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Qué es lo que vino a hacer? Vino a traer la ofrenda que había recogido. ¿Se acuerda usted cuando recogió ofrenda para los judíos pobres allá en Macedonia, en Acaya, que levantó la contribución que las iglesias de ahí quisieron dar para sus hermanos de Jerusalén? Bueno, pues aquí Pablo está haciendo referencia a eso. Dice, cuando dice, vine a hacer limosnas a mi nación, le vine a entregar el donativo que se levantó allá en Macedonia y en Acaya, y a presentar ofrendas. Dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea, ellos son los que son testigos. Yo estuve con ellos y ellos son los que vieron cómo viví, pero ellos no están acá para acusarme, porque no hay nada de qué acusarme. Bueno, sigamos. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Bueno, usted se acuerda cuando también fue llevado al concilio, que el Sanedrín estaba formado por fariseos y saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no, pero ellos estaban unidos ahí para formar el Sanedrín. La mayoría eran fariseos, pero había parte de saduceos. Entonces cuando Pablo lo ve con una inteligencia que Dios le había dado, dice, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado en este día. ¿Y qué cree que provocó eso en el Sanedrín? Se empezaron a pelear los fariseos contra los saduceos, porque los fariseos dijeron, no, él está diciendo bien, está hablando de la resurrección de los muertos, y los saduceos, no hay resurrección de muertos. Y se empezaron a pelear entre ellos dos, hermanos. Pablo era bien inteligente, ¿verdad? Y sabía cómo hacer estas cosas. Pero dice en el 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, aquí vamos a ver, Félix, unos días después, vino con Drusila, su mujer. Esta Drusila era hija de Herodes Agripa, ¿se acuerda usted allá en Hechos también? Del Herodes que murió comido por gusanos. Cuando se presentó delante de la multitud con un traje blanco, que según el historiador Josefo era un traje que brillaba con la luz del sol y relumbraba. Entonces el pueblo empezó a decir que Herodes era Dios. Empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre. O sea, en otras palabras, tú eres Dios, Herodes, porque pues, su traje como que relumbraba mucho ahí. En ese momento, dice ahí el libro de Hechos, que un ángel de Dios lo tocó. Inmediatamente murió, cayó podrido y los gusanos se lo estaban comiendo. ¿Por qué? Por haber él querido tomar el lugar de Dios. Una blasfemia tremenda. Pues Drusila era su hija, era una de sus hijas, la tercera hija de este Herodes. Drusila tenía un esposo, pero Félix también, siendo el gobernador romano, había pasando también, o más bien violando las leyes romanas, había convencido a Drusila de que abandonara a su esposo y se viniera a casar con él. Y Drusila pues
Se dice, de acuerdo a los historiadores, que era una mujer muy, muy hermosa, pero muy cruel, como es lo común, ¿verdad? En el mundo. Por eso la Biblia nos dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La hermosura no tiene nada que ver con el interior del corazón. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y Drusila era muy hermosa, así como las mujeres de la antigüedad. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Jezabel? Jezabel también era muy hermosa. Y así, si nos vamos hasta al inicio con Semiramis allá en Babilonia, muy hermosa también. Mujeres hermosísimas, pero con un corazón lleno de maldad, tocado por Satanás para hacer la maldad. Y ya para terminar, dice así, en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué le pasó a Félix? Le empezó a enseñar el evangelio, dice ahí, de la justicia. ¿Qué es la justicia? El hacerle bien a los demás, el vivir una vida recta conforme a la palabra de Dios. Luego, del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Eso es parte del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y no lo tenemos a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en nosotros. Y luego le dice ahí, y del juicio venidero. Ahora, hermanos, esto sí es para notar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo hombre sabe o intuye que algún día le va a dar cuentas a alguien, aunque no crea en Dios. De cuando viene la doctrina cristiana que dice, un día nos vamos a parar delante de Dios para dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Entonces ahí como que ya ahí entra cierto respeto, ¿verdad?, delante de Dios. Para la persona que no quiere dejar su vida mala, se espanta y trata de llenar su mente de otras cosas para no pensar en ese día en que se va a parar delante de Dios. Se llena de actividades, se llena de distracciones, se llena de otras cosas para no pensar que un día se va a parar delante de Dios y no prepararse pensando que nunca va a llegar ese día. Pero ese día es un día ciertísimo para todos nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos para ese día, hermanos. ¿Por medio de qué nos vamos a preparar? De la palabra de Dios. Esta es la palabra que nos va a dar la capacidad para estar bien delante de la presencia de Dios. Esto es como cuando uno va a presentar un examen en la escuela. Le dicen, vas a estudiar del capítulo 1 al capítulo 10 y sobre eso va a venir el examen. ¿Qué es lo que hace uno? Pues estudia. Le va aprendiendo todo lo que dice ahí para que cuando llegue el examen pues contesta todo y sale bien. Pues es lo mismo con Dios. Dios nos va a juzgar conforme ¿a qué nos va a juzgar, hermanos? Conforme a su palabra. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues conocerla. Félix tuvo miedo y se apartó. Tuvo la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo ahí, enfrente de Pablo, y la rechazó. Rechazó el don de la vida eterna. ¿Qué cosechó? Una vida en el infierno. Quizá hoy nosotros tenemos esa misma oportunidad. Si no conocemos a Cristo, hoy es el momento en el cual podemos decirle, ven a mí, perdona mis pecados. Entonces tendremos la vida eterna. Entonces no dejaremos pasar la oportunidad y en el día venidero delante de Él podremos presentarnos confiados en que podemos estar bien solamente por su gracia. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Oremos, el tiempo nos ha ganado, pero gracias a Dios por su palabra. Cuando lea el libro de Hechos, léalo de esa manera. Es una recopilación de Lucas para que podamos entender cómo el cristianismo pasó del judaísmo y se fue desarrollando y creciendo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la bendición que tú has derramado sobre nosotros al poder abrir tu palabra, al poder aprender de ella, Señor. Y te pido que cada día que ella, tu palabra, nos siga perfeccionando, nos siga transformando, nos siga redarguyendo, Señor, nos siga exhortando si estamos en pecado, para que podamos apartarnos de este pecado y que tu Espíritu nos vaya haciendo a la imagen de Jesucristo. Que cada día podamos crecer en ti, podamos, Señor, tener la sabiduría divina y que así podamos estar preparados
para ese día que pronto llegará, el día en que estaremos ante tu tribunal, el día en que daremos cuenta por todo lo que hicimos. Gracias, Señor, te pido tu bendición y tu cuidado sobre mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.